Ok, vamos con el video número 2. Y bueno, en el video anterior se acuerdan que presenté un ejemplo de códice, ¿no? Y aquí tenemos otros 3 ejemplos. Y los códices eran los que se utilizaban como forma de libro, sale en las culturas nahuas. Entonces, no había escritura. Bueno, fuentes literarias nahuas que son los códices. Las fuentes principales donde se contiene la literatura náhuatl son una serie de códices cuya antigüedad se remonta a tiempos prehispánicos. Una gran cantidad de copias hechas durante el siglo XVI de códices prehispánicos hoy desaparecidos y un copioso conjunto de himnos rituales y poemas que fueron traducidos por los nativos bilingües, perdón, o compilados por los frailes, ayudados por los indígenas y que dieron a México las primeras historias de nuestro país. Religiosidad de los nahuas. El pueblo nahua fue eminentemente religioso. Dice don Alfonso Caso en La religión de los aztecas que la suprema razón de las acciones individuales y la razón de estado fundamental de los indios pues era su religión. Pedían favores o les rendían un culto idolátrico y sangriento, himnos sí profundamente religiosos y llenos de simbolismo. Junto con el canto se sumaba la danza que lo contemplaba. Y poesía, canto y danza, expresiones estéticas que encontramos en todo pueblo pretérito actual, ¿no? Expresiones literarias. Con singular abundancia florecieron entre los pueblos nahuas las manifestaciones literarias que los mismos Clamatinime y los Cuicapique, sabios y forjadores de cantos, dividieron en Cuiclac, cantos y poemas, y en Clatoli, relatos y discursos. Tales categorías afines a la poesía y prosa daban cabida a muchas variantes. Los Cuiclac, que del interior del cielo vienen, se subdividían en Teocuiclac, canto de los dioses, materia principal de la enseñanza en las escuelas sacerdotales, los Calmecac, son de carácter mítico como la narración de las varias creaciones de soles, edades o sobre los dioses son himnos sagrados. Tepozcuicla, cantos que requerían el acompañamiento musical, son de tema guerrero. Los Yeocuicla, cantos que enaltecían las hazañas guerreras. Los Cuicla si eran de caballeros águilas. Y Xochicuicla, cantos de flores. Chopancuicla, cantos de primavera. Y Nocuicla, cantos de reflexión filosófica de gran contenido elegíaco. Tristes. Los clatoli comprendían todo lo que no fuera inspiración poética, más bien era el fruto de la investigación y la experiencia y se subdivide en huehueclatoli, palabras o discursos de los ancianos, que son verdaderas muestras de los primeros del náhuatl, trasunto del lenguaje de la gente noble, los teoclatoli, disertaciones divinas, y los ye-euechuclatoli, relatos sobre las cosas antiguas, versión nativa de la historia. Los Clamachilistocluc, Azaluili, leyendas y narraciones, a veces mitológicas. Intonali Clatoli, sobre los destinos, la tona. Nahuaclatoli, conjuros que pronunciaban los magos y brujos, Nahuali. Centros culturales nahuas. La mayoría de estas producciones fueron recogidas en los centros culturales como Tenochtitlan, Tlaxcala y Texcoco, pero existieron expresiones poéticas en Tlatelolco, Tlacopan, Azcapotzalco, Chalco, Cuiticlán, Huejotzingo, Tecamachalco y Cholula. Épica, narración objetiva, poesía épica. Las primeras manifestaciones literarias de un pueblo se encuentran siempre dentro de la épica, poesía que lleva como signo característico la narración objetiva de algún hecho. Temática de la épica. Los poemas épicos nahuas se mueven alrededor de figuras tan interesantes como Quetzalcóatl, Ixtlilxóchitl, Nezahualcóyotl, Mixcoac, Moctezuma, Ilhuicamina y Moctezuma Xocoyotzli, por nombrar algunos. Características de la épica. Hablar de las características de la poesía épica es difícil en cuanto que se mezclan en ella elementos líricos. Además, la poesía se bailaba y cantaba. Poesía lírica, características. La poesía lírica floreció en el pueblo nahua con singular abundancia y la expresión del mundo subjetivo del poeta se manifiesta a través de
onomatopeyas, disfrazismos y paralelismos. Poesía anónima. La poesía lírica náhuatl es casi en su totalidad anónima, pero eso no quiere decir que no se conozcan algunos poetas que le dieron realce a las letras indígenas como Mahuixcloxochintzi, Tlatepcatzi, Cuacuatzin, Tochihuitzin, Xicotenca del Viejo, Nexahualpili, Totoquihuitzit y Ayocuan en el siglo XV. Pero sobre todo ellos sobresale la egrea figura de Nezahualcóyotl, el famoso emperador llamado por Orozco y Berra el rey poeta de los jardines Huejotzingo. Características de los poemas. Los poemas indígenas poseen una estructura rítmica especial. Esto no quiere decir que estén sujetos a un metro estricto. Su verso es irregular. Hasta aquí el video número 2.